Qué alegría dar la bienvenida a quienes nos escuchan hoy. Para comenzar, que tengan un día y una semana llenos de bendiciones divinas. Así es, qué gusto estar compartiendo este espacio. Y bueno, el material que tenemos sobre la mesa para esta inmersión profunda es, realmente rico. Vamos a explorar las notas de estudio y los comentarios de dos recursos muy respetados. Sí, la Biblia Holman y la NAA. Que para quien no esté familiarizado con las siglas, se refiere a la Nueva Biblia de las Américas. Una traducción muy conocida por su rigor textual, claro. Exacto. Nos vamos a enfocar hoy en el capítulo 34 del libro del Éxodo. A primera vista, pues, puede parecer solo un antiguo texto legal, ¿verdad? Totalmente, pero es una narrativa profunda. Lo fascinante aquí es que trata sobre segundas oportunidades, sobre fracturas en una comunidad y la revelación de quién es Dios realmente frente al fracaso humano. Y el contexto de este capítulo es fundamental para entender el peso de lo que sucede. Es clave. La historia se sitúa justo después de una crisis monumental. El pueblo de Israel acaba de romper el pacto recién establecido. Con el famoso becerro de oro. Exactamente, al adorar a ese ídolo. Es una traición catastrófica. ¿Sí? Así que este capítulo 34 no es simplemente la entrega de un conjunto de reglas en el vacío, es el protocolo de una reconciliación. Un manual de cómo arreglar lo roto. Así es. Trata sobre cómo se restaura una relación que parecía irremediablemente rota y cómo se establecen límites para proteger esa relación en el futuro. Bueno, vamos a desempacar esto, porque la escena con la que abre el capítulo es sumamente dramática. Moisés recibe la orden de tallar 2 nuevas tablas de piedra. Tiene que hacer el trabajo manual esta vez. Sí, para reemplazar las que él mismo rompió en un momento de furia al ver la idolatría del pueblo. Claro. La instrucción es subir al monte Sinaí de madrugada. Pero hay un detalle en las notas de la Nueva Biblia de las Américas que cambia por completo el tono de esta ascensión. Se establece un nivel de aislamiento extremo. Un perímetro de seguridad absoluto. Moisés debe ir completamente solo. Nadie puede subir con él. Y fíjate que ni siquiera se permite que los rebaños... Nada de ovejas o vacas. Nada, no pueden pastar en las laderas de la montaña. Ese perímetro subraya la gravedad de la situación, ¿no? Definitivamente. La nota de estudio enfatiza que esta advertencia es mucho más severa que la primera vez que Moisés subió a recibir la ley. En esa primera ocasión hubo cierta delegación. Hubo líderes que se acercaron hasta cierto punto, claro. Exacto. Pero ahora la exclusividad es total. Nos habla de la seriedad de acercarse a lo divino después de una rebelión tan grande. La santidad de Dios y la traición del pueblo han creado una tensión inmensa. El acceso casual ya es imposible. Imposible. Y en medio de ese silencio, de ese aislamiento en la cumbre, ocurre la teofanía. El Señor desciende en una nube. Y es aquí donde el texto toma un giro sorprendente. Uno esperaría que, tras un fracaso tan visual como la creación de un ídolo de oro gigante, Dios se manifestara con una forma física abrumadora. Como para dejar claro quién manda realmente. Exacto. Pero en lugar de eso, Dios proclama su nombre. Se revela a través de palabras. La nota de la Biblia Holman hace una observación brillante sobre esto, sobre esta decisión de no usar imágenes. ¿Qué nos dice? Destaca que Dios ofrece una lista de cualidades invisibles en lugar de una descripción visual. En el antiguo Medio Oriente, los dioses de Egipto o de Canaán siempre estaban representados por formas físicas. Estatuas, animales. Figuras celestiales, sí. Yahvé hace algo radicalmente distinto aquí. Entrega una especie de currículum, pero basado enteramente en su carácter. Se describe a sí mismo como misericordioso, clemente, lento para la ira. Y grande en fidelidad y verdad. Es una definición que trasciende cualquier representación física que un artesano pudiera fundir en metal. Pero ese currículum invisible contiene una tensión que salta a la vista al leer los versículos 6 y 7. Totalmente. Por un lado, tenemos esta declaración expansiva de compasión. Un Dios que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, manteniendo su amor por miles de generaciones. Pero en la misma respiración hay una advertencia severa. Exacto. El texto advierte que de ninguna manera dará por inocente al culpable, y que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Para la mente moderna esto a menudo choca. Choca bastante. Parece muy difícil reconciliar una misericordia tan vasta con una justicia que alcanza a los descendientes. ¿Es verdad?
Y la nota de la Nueva Biblia de las Américas aborda esta aparente paradoja, describiendo esta proclamación como una confesión central de todo el Antiguo Testamento. Lo que los comentaristas explican es que la balanza está intencionalmente desequilibrada. Hacia la gracia. Hacia la gracia, sí. La misericordia se extiende a miles, lo cual indica una abundancia sin límite. Mientras que las consecuencias están limitadas. Así es. A la tercera o cuarta generación, que en esa época era básicamente el núcleo familiar extendido que vivía bajo un mismo techo. El carácter clemente es la única razón por la que la nación de Israel no fue consumida tras la catástrofe del becerro. O sea, la justicia es real, las acciones tienen consecuencias generacionales tangibles, pero la misericordia es el atributo predominante. Que define toda la relación, exacto. Y lo que hace Moisés con esta información es fascinante. Como líder, escucha esta proclamación del carácter de Dios e inmediatamente responde. Pero no como uno esperaría. No lo hace prometiendo que el pueblo será perfecto. No hay un discurso de «te aseguro que nunca más volveremos a construir un ídolo de oro». En cambio, utiliza la propia terquedad de los israelitas como su argumento principal. ¿Es una jugada audaz? Literalmente dice que, dado que son un pueblo de dura cerviz, necesitan que el Señor vaya en medio de ellos. Es como si dijera que somos un desastre incorregible. Por lo tanto, necesitamos ayuda divina. La única forma de que sobrevivamos es que alguien con tu nivel de gracia nos acompañe. La nota de Holman señala precisamente que Moisés no indica ningún arrepentimiento colectivo ni ofrece garantías de mejora por parte de Israel. 0 garantías. Toda la esperanza para el futuro de esta comunidad dependería exclusivamente de esa gracia continua y de la fidelidad divina que acababa de ser revelada. Apelar a la rebeldía del pueblo como la razón misma por la que necesitan la presencia de Dios es una táctica de intercesión asombrosa. Reconoce que la ley por sí sola no los salvará. Necesitan al legislador compasivo caminando con ellos todos los días. Claro. Y una vez que se establece esta base de pura gracia, la narrativa no se queda en las nubes. Aterriza de inmediato en instrucciones sumamente concretas sobre cómo este pueblo perdonado debe vivir. Especialmente al entrar a la tierra prometida. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque no hay espacio para la diplomacia. Se ordena explícitamente derribar los altares de los pueblos locales. Quebrar sus estatuas. Cortar sus bosques sagrados. Los famosos postes de Aserá. Y se prohíbe tajantemente hacer cualquier tipo de pacto o alianza con los habitantes de esa tierra. Estas directrices de separación radical pueden sonar muy extremas hoy, pero las notas de estudio explican que eran una medida de supervivencia vital. Para evitar la asimilación. Exacto, para evitar una trampa. La orden de destruir estos elementos de adoración local tenía un propósito muy claro. Los comentaristas subrayan que la religión canaánea no era solo un conjunto de creencias diferentes. ¿Qué más era? Estaba entrelazada con prácticas profundamente destructivas y explotadoras. Participar en sus ritos o hacer alianzas llevaría inevitablemente a la asimilación cultural y espiritual. Destruyendo esa identidad única que Dios acababa de restaurar. En el Sinaí, claro. El texto usa un lenguaje muy particular para justificar esta separación. Advierte que no deben adorar a otro Dios porque el nombre del Señor es celoso. Esa palabra hace mucho ruido hoy. Hoy en día, cuando escuchamos que alguien exige exclusividad absoluta y se describe a sí mismo como celoso, inmediatamente lo asociamos con inseguridad. Toxicidad, control abusivo. Es una palabra con mucha carga negativa en nuestra cultura actual. Pero si conectamos esto con el panorama general de la historia, la perspectiva cambia por completo. La nota de la Biblia Holman es clave aquí. Aclara que la expresión Yahvé celoso por su nombre no refleja un capricho. Ni una inseguridad humana. Para nada. Se trata de una protección vigorosa de la integridad de sus relaciones. El pacto entre Dios e Israel se concibe a lo largo de las Escrituras con el lenguaje del matrimonio. Esa es una imagen muy poderosa. En ese contexto, hacer pactos con otras naciones, participar en sus sacrificios o entrelazarse adorando a sus dioses equivale a una prostitución espiritual. Y ese es un término que las notas utilizan explícitamente, ¿no? Explícitamente. No es el ego de un Dios inseguro, es el celo de un esposo por la fidelidad en un compromiso matrimonial vinculante. Esa analogía del matrimonio ayuda mucho a entender por qué la prohibición de hacer dioses de fundición se menciona inmediatamente después de esto. Claro, va directo al punto.
Las notas de la Nueva Biblia de las Américas conectan esto directamente con el incidente del becerro de oro. Es un recordatorio de que la idolatría no es solo un error teológico, Es una traición relacional. que rompe el pacto desde adentro. Y para evitar que esta traición ocurra nuevamente, el texto establece una serie de ritmos y prácticas diarias, Que anclan a la comunidad. a su verdadero proveedor. Esto nos lleva a la estructura económica y agrícola de este pacto. Sí, el texto no separa lo espiritual de lo mundano en ningún momento. Entra de lleno en el calendario agrícola de la época. Se establece la celebración de 3 fiestas anuales. La de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas o primicias y la fiesta de la cosecha, al final del año. Pero quizás el mandato más desafiante de todos es la observancia del día de reposo, el 7º día. El famoso sábado. Porque el texto hace hincapié en que este descanso debe respetarse incluso en los tiempos críticos de la arada y la cosecha. Eso es enorme. Pausar el trabajo agrícola durante la cosecha parece ir en contra del instinto de supervivencia más básico que tenemos. En la antigüedad, perder un solo día de cosecha por el clima o por los insectos podía significar el hambre para la familia durante el invierno. Literalmente era un asunto de vida o muerte. Detener toda la maquinaria productiva un día a la semana en el momento de mayor urgencia económica requiere un nivel de confianza abrumador. Es un acto radical de dependencia. La nota de estudio subraya que descansar durante la cosecha demostraba que los israelitas confiaban en que Dios cuidaría de ellos más que su propio trabajo incesante. Es como soltar el control por completo. Exactamente. Era una forma semanal de recordar que la tierra y sus frutos no les pertenecían por su propio esfuerzo o por conquista militar. Sino por la gracia del proveedor. Era un freno vital a la codicia humana y a esa ilusión que todos tenemos de autosuficiencia. Y junto a este calendario aparecen regulaciones que a los lectores contemporáneos les suelen parecer sumamente extrañas o peculiares. Bastante peculiares, sí. Por ejemplo, la obligación de redimir al primer hijo y al primer animal nacido. El método estipulado es redimir con un cordero, y si alguien decide no redimir a un asno, la instrucción es romperle el cuello. Suena muy rudo. También se prohíbe mezclar la sangre de los sacrificios con pan leudado, y se menciona esa enigmática regla de no cocinar a un cabrito en la leche de su madre. Sí, es una de las reglas más debatidas. Es muy fácil leer todo esto de corrido y pensar que es un simple manual de rituales primitivos que ya no nos dice nada. Pero lo fascinante aquí es descubrir la intención profunda detrás de lo que parece arbitrario. La nota de Holman sobre el primogénito indica que este principio hacía a los israelitas especialmente responsables delante de Dios debido a su liberación de Egipto. Como un recordatorio constante de esa salvación. Al exigir la redención de la primera cría, incluso de animales de carga que eran inmundos para el sacrificio, como el asno, se garantizaba que ninguna bendición material pudiera disfrutarse sin reconocer primero a Dios. O sea, si te negabas a reconocer su propiedad, redimiendo al animal, perdías el animal. Así me siempre. Y en cuanto a reglas como la de no hervir un cabrito en la leche de su madre, el consenso general entre los estudiosos es muy interesante. Se trataba de una práctica mágica de fertilidad que era muy común entre los cananeos. Ah, o sea que era un ritual de los vecinos. Exacto. Al prohibir esto, se cortaba de raíz cualquier intento de los israelitas de adoptar la superstición local para tratar de asegurar buenas cosechas. Cada una de estas leyes peculiares funcionaba entonces como un cerco protector para mantener pura su identidad de pacto. Todo estaba diseñado para que lo cotidiano fuera un recordatorio ineludible de esa realidad espiritual. Desde cómo se manejaba el ganado hasta qué se ponía en la olla para cocinar. Ningún aspecto de la vida quedaba fuera de la órbita de este pacto renovado. Después de 40 días y 40 noches de ayuno en la montaña, Moisés finalmente desciende. Trae en sus manos las nuevas tablas del testimonio. Pero hay un detalle físico que él mismo desconoce al principio. Sí, La piel de su rostro resplandecía intensamente por haber estado en la presencia de Dios. es una respuesta fisiológica increíble a una realidad espiritual abrumadora. Y cuando Aarón y los líderes de la comunidad ven a su líder bajando de la montaña literalmente irradiando luz, su reacción inmediata es el terror. Entran en pánico, temen acercarse a él. Claro, las notas de estudio abordan este resplandor como una validación innegable. Demostraba visualmente ante todo el pueblo
que el pacto había sido restaurado verdaderamente. Y que la intercesión de Moisés había sido exitosa después de todo. Era la prueba tangible de que Yahvé volvía a hablar con él. Pero el nivel de temor del pueblo es tan grande que obliga a establecer un protocolo muy específico en sus interacciones a partir de ese momento. Moisés tiene que usar un velo sobre su rostro al hablar con ellos. Es una dinámica bastante curiosa. Él transmite las palabras de Dios con el rostro descubierto ante el pueblo, pero luego se pone el velo para interactuar de forma regular con la gente. Y se lo quita nuevamente solo cuando entra a la tienda de reunión para hablar en privado con el Señor. Y a menudo el velo en la literatura o en la cultura general se asocia con el encubrimiento de la vergüenza o el mantenimiento de un secreto. Como algo para ocultar una falla. Pero las notas aquí apuntan en una dirección completamente distinta. Totalmente distinta. La nota de la Biblia Holman ofrece una perspectiva muy profunda sobre esto. El velo no era para esconder a Moisés ni para crear un aire de misticismo elitista a su alrededor. No era una máscara teatral. No. Fue en realidad un acto de profunda misericordia y gracia. ¿Hacia el pueblo? Sí. Su propósito era proteger a las personas de una exposición directa, casual y potencialmente peligrosa a la gloria divina. La santidad absoluta tiene un peso y una intensidad que la naturaleza humana simplemente no puede soportar fácilmente. Especialmente en su estado de rebelión o debilidad reciente. Exacto. Recordemos que acaban de pecar gravemente. Y la Nueva Biblia de las Américas hace una conexión excelente aquí, comparando este rostro resplandeciente de Moisés con el fenómeno de la columna de nube que guiaba al pueblo por el desierto. Esa misma nube que se posaba sobre la tienda de reunión. Exacto. Así como la nube servía como un indicador de que la presencia de Dios estaba allí, el rostro iluminado actuaba como una señal temporal y visible de que Dios estaba hablando a través de su mediador. Una señal de autoridad respaldada divinamente. Además, las notas de estudio no se detienen únicamente en el contexto del libro del Éxodo. Nos invitan a mirar hacia adelante. Hacia el Nuevo Testamento, sí. Mencionan que el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios utiliza esta misma imagen del velo para desarrollar un contraste teológico fundamental para los otros hoy. Sí, Pablo habla sobre una gloria que se desvanece en contraste con algo mucho más permanente. ¿Cómo desarrolla esa idea? Pablo argumenta que el ministerio de Moisés, aunque fue glorioso y real, era de naturaleza temporal. El resplandor físico en su rostro eventualmente se desvanecía. ¿Iba perdiendo intensidad? Así es. El velo ocultaba ese desvanecimiento, pero también reflejaba la incapacidad de los israelitas para asimilar esa santidad debido a la dureza de su corazón. Pablo contrasta esto directamente con el nuevo pacto, A través del Espíritu Santo. donde ya no se requieren velos de separación y donde la transformación no es un resplandor externo en la piel que se apaga con los días, Sino un cambio interno. interno y permanente en quienes creen. El temor que sintieron los israelitas al ver a Moisés iluminado revelaba su propia falta de preparación para lidiar con la presencia directa de la divinidad. ¿Qué recorrido tan revelador hemos tenido a través de estos textos? La verdad que sí. Si repasamos brevemente el camino de hoy, comenzamos en la soledad absoluta de una cumbre montañosa con unas tablas de piedra en blanco, como un lienzo preparado para una segunda oportunidad. Y vimos a un Dios que desafía por completo las expectativas culturales de su época. Definiéndose no mediante una estatua imponente de oro o piedra, sino a través de atributos invisibles, inmensa compasión, gracia y fidelidad inquebrantable. Observamos también cómo perdona a una comunidad que utiliza su propia terquedad como la razón principal por la que necesitan desesperadamente esa compañía divina en su viaje. Y vimos cómo esa gracia inicial, aunque era inmensa, no anulaba las expectativas futuras. Establecía reglas muy estrictas de lealtad. Comprendimos que el concepto de un Dios celoso no habla de una inseguridad tóxica o abusiva, sino de la protección feroz de un pacto relacional íntimo, Un matrimonio espiritual. rechazando cualquier forma de asimilación o prostitución espiritual con las culturas circundantes. Finalmente, exploramos cómo esa lealtad se traducía al polvo de la vida diaria de esta gente, con calendarios de siembra, fiestas agrícolas y normativas sobre primogénitos que vinculaban cada mínimo detalle de la supervivencia económica a la confianza total en el proveedor invisible.
Y todo esto culminó en la imagen inolvidable de un líder humano cuyo rostro brillaba con tal intensidad por la proximidad a lo sagrado. Que requirió un velo físico para proteger a su propia comunidad del inmenso peso de esa gloria. Lo cual nos plantea una reflexión importante para quienes nos escuchan hoy. Algo que va un poco más allá de las fronteras de este texto antiguo. ¿Hacia dónde apuntamos? Bueno, gran parte de lo que hemos analizado sobre cómo mantener viva la memoria de este pacto estaba profundamente arraigado en los ritmos agrícolas. Pausar la cosecha en el momento crítico, redimir al primer animal, depender de la lluvia a su tiempo. Sí. Hoy en día, la mayoría vivimos en sociedades altamente industrializadas y tecnológicas. Nuestra supervivencia diaria rara vez depende de si llueve mañana sobre nuestro campo de trigo. Nuestra comida viene de cadenas de suministro globales y de las estanterías de los supermercados. Exactamente. Entonces, si los ritmos agrarios eran el mecanismo constante en ese entonces para recordar al proveedor invisible y fomentar una dependencia radical, Sí. la pregunta es, ¿cómo desarrollamos una memoria espiritual y una confianza equivalente en una economía moderna que está diseñada precisamente para hacernos sentir completamente autosuficientes y desconectados de los procesos de la tierra? Vaya, es una pregunta sumamente provocativa para llevarse a casa, para pensar seriamente en nuestras propias rutinas modernas y en cómo estructuramos nuestras semanas para no olvidar quién es nuestra fuente real. Exacto, encontrar nuestros propios ritmos de la pendencia. Agradecemos inmensamente a nuestra audiencia por habernos acompañado a lo largo de este análisis profundo. Ha sido un verdadero privilegio explorar estas profundidades históricas y teológicas. Como siempre, nos despedimos deseando lo mejor. Dios bendice a todos los oyentes. Hasta la próxima.